Saludos. Este nuevo video tutorial ahora tratará aspectos de la configuración de seguridad de los puertos en un switch de capa 2, debido a que cuando nosotros implementamos estos switches en nuestra red, debemos de evitar que cualquier persona ajena a la infraestructura de la empresa o del sitio donde estemos pueda conectar un equipo que no esté autorizado y simplemente empiece a hacer uso de los recursos de nuestra red. Hay que recordar que un switch de capa 2, sus decisiones de conmutación lo hace dirigido sobre algo que son las direcciones MAC-adres o direcciones físicas que todo puerto de router, switch o de equipo debe de contener mínimo una dirección. En este caso, nosotros podemos ver, voy a reducir un poco esto, que si yo aquí sobrepongo en la simulación, podré ver que los 24 puertos, incluso del puerto virtual de este switch, todas contienen una dirección MAC-adres, al igual que la computadora, mínimo tiene una de su tarjeta Ethernet, o del ruteador, que tiene en este caso dos interfaces fase Ethernet y una interfaz virtual, pues también nos muestra que tiene tres direcciones MAC-adres. El switch realiza esto por medio de algo que es un aprendizaje dinámico. Entonces ingresaré a mi switch y podré ver por medio del comando show MAC-address table si ha aprendido alguna dirección MAC a través de sus puertos. El aprendizaje lo hace dinámico. En este caso, ha aprendido ya la dirección del puerto del ruteador, de la fase Ethernet 00, que es la que está conectada directamente a este switch, a través de su puerto 01. ¿A qué se refiere que lo aprendió de forma dinámica? Que esta MAC address solo se contendrá un tiempo alrededor de 6 minutos dentro del bus de memoria del switch. En caso de que el router no fuera a mandar tráfico a través de ese puerto, se va a borrar y hasta que se vuelva a lanzar tráfico de ese equipo va a volverla a prender. Una forma en la que nosotros también podemos limpiar nuestra tabla MAC address es por medio del comando clear MAC address table, y esto lo que hará es limpiar. Aquí cometí un pequeño error al escribir el comando. Una de las virtudes que tiene el iOS de Cisco, que donde escribamos mal un comando, nos indica con una apóstrofe a partir de qué punto, lo corregimos. Y ahora que he borrado la tabla MAC-address y vuelvo a correr el comando show MAC-address table, no tendrá ninguna dirección MAC aprendida. En este caso lo que haré es hacer una pequeña inyección de tráfico a través de las computadoras, mandar unos pings para que este switch aprenda las direcciones MAC de las tarjetas de forma dinámica. Doy alguno que otro. Hice un pequeño tráfico y si verifico ahora mi switch y vuelvo a correr el comando show MAC address table, veré que en este caso a través del puerto 3, 2, 1 y 24 aprendió las direcciones MAC de nuestras computadoras. Entonces procederé a configurar la seguridad. Aquí viene un comando que es muy útil en los switches, debido a que muchas veces las configuraciones que existen entre uno o varios puertos llega a ser igual. Entonces podemos usar un comando dinámico que nos va a permitir configurar varias interfaces al mismo tiempo. Para entrar a este tipo de configuración, ingresaremos primero con el comando interface como si fuéramos a entrar a una sola interfaz, pero escribiremos después de interface la palabra range, rango en inglés, y después indicaremos qué tipo de interfaces. En este caso vamos a poner que son interfaces de fase Ethernet. Y mencionaré a partir de qué puerto
En este caso voy a empezar a partir del puerto 2, que es donde tengo conectada una computadora. No voy a meter el puerto del ruteador. Y de esta forma, donde estoy escribiendo 16, indicaré que a partir del puerto 2 hasta el puerto 16 de este switch, va a usar la configuración que voy a utilizar. Cuando se empieza a programar la seguridad de un puerto o de varios puertos en un switch, normalmente aprende una sola MAC address por default, pero hay veces que necesitaremos, sobre todo si es un switch que va a conectar a otro switch y hay tráfico de múltiples MAC address a través de ese puerto, aumentar la cantidad de aprendizaje que pueda tener ese puerto. Lo que haremos en este caso del puerto 2 al 16, dejaré el aprendizaje de default de un solo puerto, pero empezaré entonces con el primer paso, que es utilizar el comando switch port mode access, porque normalmente este tipo de seguridad va dirigido hacia la capa de acceso del modelo jerárquico. Y después de haber usado el switch port access, usaré el comando switch port security. Entonces, este par de comandos empiezan a activar los servicios de seguridad de los puertos. Pero en este caso, con el switch port, voy a usar la escritura corta de switch port, que es SW, de port security, sería con PO. Y vamos a ver con el símbolo de expresión que tiene tres opciones, que una es MAC address, la maximum y la violation. La MAC address se usa con una combinación de otro comando, que por ejemplo voy a poner la de MAC address, y se puede combinar con un comando que es el sticky, o escribiendo en formato hexadecimal dividido en bloques de 3, de 8 bits cada uno, la dirección MAC address de un equipo para fijarla de forma estática. O el comando sticky, si nosotros usamos el comando sticky, como dice su nombre literalmente, es como si agarramos una etiqueta, se aprende la MAC address y se pega en el puerto. Aunque también después de sticky, si nosotros queremos hacer un llenado estático, hacer la mención nosotros de la MAC address de forma manual, también lo podemos hacer. Vamos a hacerlo que el puerto del switch lo prenda solo. Ahora, la otra opción del switch port security que estamos viendo que existe es la de maximum. Este comando de maximum es el que nos va a permitir aumentar el aprendizaje de direcciones MAC address que tenga el puerto. No voy a utilizarlo en este caso del puerto 2 al 16 porque quiero dejar el aprendizaje de 1, pero vamos a explicar el comando violation. El comando violation, como dice literal, violación, es qué acción va a tomar el puerto del switch en caso de ser violada la seguridad con respecto a las direcciones MAC que aprendió. La primera opción es protect, que lo que hará es proteger el puerto, bloquearlo. La segunda opción, que es la más común utilizada, es restrict, que restringirá el tráfico de cualquier equipo a través de ese puerto. Y el comando shutdown, que lo que va a hacer es apagar el puerto. Es el menos recomendable. Voy a usar el comando que es el más común, el restrict. Y entonces en este caso, solo va a prender una dirección MAC address y la primera MAC address que aprenda a través de ese puerto la va a fijar de forma estática. Ahora, como lo estaba explicando, vamos a usar ahora los comandos cortos para escribir los rangos. Los voy a configurar a partir del puerto 17 hasta el puerto 24. Y lo que voy a hacer es activar también con el comando switch port mode access los servicios, el switch port security. Le voy a utilizar el sticky también, pero ahora en este caso sí voy a usar el comando switch port security maximum para aumentar la cantidad de direcciones MAC que va a aprender entre el puerto 17 al 24. En este caso estamos viendo que se puede usar la opción de 1, que es el default, hasta 132. Para caso práctico de este ejemplo usaré que nada más aprendan 2 y también pondré el comando que va a ser en caso de violación de seguridad y usaré el restrict. Si ven en este caso
Estoy usando las letras mínimas que se debe de utilizar para que el switch entienda qué comando estamos utilizando. Salgo de esto, guardo mi configuración, pido que me muestre la configuración corriente y ahora veremos que todos los puertos en efecto se configuraron de forma dinámica con la primera configuración que pedí para los primeros 16, excepto el 1, y la que pedí del puerto 17 al puerto 24. Entonces, pues, el cáliz que podemos hacer para comprobar que esto está funcionando, voy a correr nuevamente un ping a través de mi computadora. Entonces, en este caso ahora, cuando verifique la tabla MAC address, la de show MAC address, con esto ya lo entiende, veremos que ya no aparece el aprendizaje como dinámico, sino que lo aprendió de forma estática y ya fijó esa dirección en el puerto. Si corro el show run, nosotros podremos ver que en ese puerto aplicó automáticamente el comando sticky y ya fijó la dirección MAC address en ese puerto. Si yo quisiera borrarla del aprendizaje estático, copio esta línea, me voy a mi modo de configuración global, ingreso ahora sí solamente al puerto que quiero reconfigurar, que en este caso va a ser el 2, y con el aplicar no y pegar lo que acabamos de copiar, borrará del aprendizaje esa MAC address hasta que volvamos a meter tráfico a través de ella. Vamos a verificarlo. Si ven, ya no aparece ahí. Y bueno, vamos a volver a levantar tráfico para demostrar qué va a pasar si yo cambio algún parámetro de la dirección MAC address de esto. Entonces, la vuelve a fijar, volvió a prender el tráfico. Y lo que voy a hacer aquí es hacer una pequeña trampilla. De que yo veo que entonces la MAC address de esto termina con 3A. Le voy a cambiar los dígitos por $0 y voy a demostrar que ahora que ya tiene una MAC address diferente, el switch ya le va a negar el tráfico. Entonces la petición de eco o ping ya no va a salir a través de ese puerto, la va a rechazar hasta que la MAC address coincida. Entonces la está rechazando. Vamos a regresarle en su MAC address el 3A. Y si vuelvo a correr el comando, se ve que ya le abrió el tráfico. Por decir, este equipo está en el puerto 24. Voy a agarrar, voy a mandar ping, va a prender primero esa dirección MAC. Incluso puedo usar el comando telnet. Voy a usar el comando telnet. Le voy a aventar para hacer una administración remota a mi switch. Me va a pedir la clave que haya configurado en el telnet. Aquí hay un pequeño problema. Ya la establecí. Entonces ya puedo incluso administrar mi switch desde aquí. Puedo verificar la MAC address table. Puedo guardar configuración. Por ejemplo, vamos a verificar la tabla de MAC address. Vemos que ya aprendió de forma estática la 24. Pero recordaremos que en este ejemplo le dijimos que podría aprender máximo dos MAC address en este puerto. Vamos a recordar que termina con A7. Voy a cambiarle a dos ceros. En este caso, a diferencia del ejemplo anterior, no me ha tirado el tráfico porque sigue teniendo una MAC address que si yo ahora la doy en la MAC address table, veremos que ya habrá aprendido la doble cero, pero si yo ahora le cambio por decir a 01, veremos que la comunicación entre este switch y la computadora se ha perdido. Entonces, porque ya está desconociendo la MAC address, ya no es una MAC address autorizada. Vemos que se perdió el tráfico. Si yo intento correr un ping, me va a volver a negar. Vamos a regresarle una de las dos MAC address que ya aprendió. Por decir, aprendió la doble cero. Y veremos que en cuanto le cambie la MAC address a una que está autorizada en el switch,
nuevamente nos permite el tráfico. Espero que este video tutorial sea de gran utilidad para ti. Te mando un cordial saludo. Hasta la próxima.